Ya, este es el ejercicio 3 de la prueba de dinámica. En este se nos pide que mediante tres incisos describamos este fenómeno de la refracción de la luz, cuando la luz pasa de un ambiente a otro, de un medio a otro. Y bueno, mediante estos tres incisos se nos pide que escribamos eso y además se nos pide que expliquemos cómo funcionan y cómo se forman los arcoíris. Bueno, en el primer inciso se nos pide determinar un funcional que describe la trayectoria de la luz cuando pasa de un medio a otro. Para simplificar la explicación del problema, aquí, antes de partir grabando, hice un dibujo para ahorrar tiempo, el cual muestra más a detalle lo que está ocurriendo cuando la luz pasa de un medio a otro, cuando la luz se refracta. Nosotros vemos que aquí viene un rayo de luz eh, desde un medio A, en este caso pondremos que viene, o sea, viene viajando en el aire, y aquí choca con el cristal, y aquí la luz, claro, pasa al cristal, pero antes se refracta. Vemos que la luz al cristal llega con un ángulo de incidencia y en el B presenta un ángulo de refracción. Estos dos ángulos no son iguales. ¿Y qué más? Ah, bueno, es importante que cada medio presenta un índice de refracción distinto. Aquí pusimos que el índice de refracción de B era NB y el índice de refracción en A era 1, porque consideramos que es en el aire equivalente a plantear que la luz se está moviendo en el vacío. Por ende, la velocidad aquí va a ser la velocidad de la luz, C, y la velocidad aquí en el cristal va a ser C partido NB. Para determinar el funcional nosotros nos vamos a centrar en describir cómo es, como cuánto se demora el rayo en viajar desde A hasta B. Nosotros sabemos eh, que la velocidad es la distancia que se recorre dividido en el tiempo que se demoró. Un objeto, una partícula, lo que sea. Por ende, tenemos que el tiempo es igual a la distancia dividido en la velocidad. Teniendo esto presente, lo vamos a borrar y lo vamos a anotar acá. Es igual a E partido B. Teniendo esto presente, esto lo vamos a llevar a este sistema. Ahora acá la distancia vertical que recorre desde A hasta B es L. Aquí, así haciendo como o sea, no los cálculos, pero planteando, o sea, deduciendo como estas distancias a partir de lo que ya planteé, esto vendría siendo L X. Y este le vamos a poner X. Respecto a la distancia horizontal, la que se recorre en el aire va a ser H1 y la que se recorre en el cristal va a ser H2. ¿Y qué más nos falta? Creo que con eso estamos. Bueno, el ejercicio, o sea, el funcional va a describir la trayectoria que recorre la luz en dos sectores, en el aire y en el cristal. Entonces, respecto a la trayectoria de la luz en el aire, esto no vamos a borrar, vamos a proponer que el funcional, o sea, bueno, la distancia que se recorre vendría siendo esta diagonal, ¿verdad? Y esta diagonal se saca simplemente mediante teorema de Pitágoras. X cuadrado más H1 cuadrado, ¿verdad? Y la velocidad con la que se recorre esta distancia es nada más ni nada menos que la velocidad de la luz. Por ende, el tiempo que se demora en recorrer esta parte de la trayectoria en A vendría siendo raíz de x cuadrado h1 cuadrado. Esto es lo que se demora en recorrer, esto es lo que se demora la luz en recorrer la distancia en el aire. Ahora hay que calcular cuánto se demora en recorrer la trayectoria en el
el cristal. Y siguiendo la misma lógica, bueno, aquí hay que sacar la diagonal, ¿verdad? Que representa el rayo, con Pitágoras, que vendría siendo, vamos a poner de A y de B, vendría siendo raíz de h2 más h al cuadrado, y su velocidad, en B, como tenemos acá, c partido n b. Ya teniendo estas dos expresiones, perdón, me falta hacer eso. El tiempo que se demora en B, más importante, esto es t en A, esto del t en B vendría siendo A1 partido c partido n b por la raíz de más x. No sé si se ve bien esta parte, pero es exactamente esto. Por ende, el funcional que describe la trayectoria que recorre la luz al pasar de un medio a otro, vendría siendo simplemente la suma entre estos dos, de este y este. El funcional, vamos a ver, f, vendría siendo un c raíz de x cuadrado más h1 al cuadrado más n b partido c por raíz de h2 cuadrado más l menos x al cuadrado. Con esto ya obtuvimos el funcional que describe la trayectoria. Voy a hacer una pausa para ordenar un poco, plantear el funcional acá, y ahí seguiremos con los demás incisos. Ya, seguimos. Bueno, esta es la A, este vendría siendo el funcional que describe la trayectoria de la luz al pasar de un medio a otro, y la B se nos pide minimizar el funcional. Bueno, ¿qué significa minimizar el funcional? Esto es simplemente agarrar este funcional que representa, vamos a poner t de A a B, minimizar el funcional t de A a B. Esto significa derivar aquel funcional de respecto al x, y esto igualarlo a 0. Esto significa minimizar el funcional. Sin más preámbulos, comenzamos a derivar. Entonces primero vamos a derivar acá. Nuestro x está aquí, y la derivada de esta parte del funcional quedaría como esta constante, que no afecta, multiplicado por 1 partido 2 raíz de h1 al cuadrado más x cuadrado. Y por regla de la cadena se deriva este x, que quedaría 2x. Estos dos se eliminan, por ende, vamos a anotarlo, quedaría 1 partido c por, los dos se eliminan, ahí sí, por 1 raíz de h1 al cuadrado más x al cuadrado. Perfecto. Este vendría siendo la derivada de esta parte del funcional. Y ahora seguimos con esta parte, la cual quedaría como n b por c, es constante, aquí no ocurre nada, por 1 aquí de la misma forma se hace este procedimiento, se deriva la raíz completa, raíz de h cuadrado 2 más
x menos L, o era L menos X. Al cuadrado por 2. A ver, un segundo. Este era al revés. No era X menos L, era L menos X. Ahí sí. Y con ello no cambia nada tan relevante. O sea, sí, pero nada tan comprometedor. Ahora sí, la derivada aquí quedaría 2 por L menos X por menos 1. Aquí por regla de la cadena. Este 2 se va con este 2 y este menos 1, bueno, pasa para adelante. Entonces al final queda menos NB partido C por 1, perdón, no 1, L menos X por raíz de cuadrado más X. ¿Qué más? Ah, bueno, siguiendo con el ejercicio. Ahora estos dos van sumando. Aquí vamos a apurarnos un poco para que no quede tan largo el video. O más L menos X al cuadrado y todo esto L menos X. Y esto igual a 0. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a pasar esta parte hacia acá. Se quedaría igual a N B partido C por L menos más L menos X cuadrado. Ahora, ¿qué es lo interesante aquí? Que por trigonometría, bueno, borré el dibujo, pero así viene a la rápida. Aquí teníamos el ángulo, aquí el otro ángulo, y aquí, bueno, se hacían H2, L menos X, esto era H1, esto era X. Por trigonometría nosotros podemos determinar que esto y esto, creo que aquí tengo un error. ¿Tengo o no tengo un error? Sí, aquí tengo un error. Aquí me falta un X. Esto es X. Mala mía, pero tampoco no era nada tan difícil de arreglar. Aquí había puesto un 1, pusimos un X, porque claro, por regla de la cadena debería haber quedado un X ahí. Ese X me lo había comido, está ahí, está ahí. Ahora sí, retomando por trigonometría, este y este corresponden a los respectivos senos que se forman en sus respectivas diagonales, en los respectivos rayos que vendrían siendo estas diagonales. Por ende, esto lo podemos escribir como 1 partido C por seno de el ángulo de incidencia es igual a NB por C por seno del ángulo de refracción. Perdón. Y con ello ya concluye esto de minimizar el funcional. De la misma forma que antes, voy a ordenar un poco, o sea, voy a pausar, voy a ordenar y voy a seguir con la C.
Ya. En el inciso C se nos pide, bueno, resolver este problema en términos del ángulo de incidencia y el ángulo de refracción, que en, en la práctica ya lo hicimos. Y además explicar la formación de los arcoíris, por qué tienen esta composición de colores y por qué en ese orden. Bueno, aquí anoté la frecuencia, perdón, las longitudes de ondas que nos entregan en el ejercicio y vamos a anotar esta fórmula aquí abajito. Aquí vamos a simplificar los C y vamos a dejarlo escrita de la siguiente forma. Partido del seno del ángulo de refracción es igual a NB. Ahora, nosotros sabemos que la velocidad es C partido N. Por ende, N, en el índice de refracción, es C partido B. Nosotros además sabemos que B es la longitud de onda multiplicada por la frecuencia. Por ende, N es igual a C partido T. Esto lo vamos a llevar acá. C partido. Y esto nos permitirá hacer el siguiente análisis. Nosotros sabemos que cuando mayor es el índice de refracción en un medio, esto se traduce a que mayor será el desvío o mayor será, claro, el cambio como de trayectoria que experimentará el rayo de luz al ingresar en este caso, a este cristal. Nosotros sabemos que entonces nosotros sabemos que el C es un valor constante, el F también se mantiene constante cuando pasa de un medio a otro, y lo que varía, este también es un valor conocido, lo que va variando es el ángulo de refracción, porque el ángulo de incidencia también es algo como predeterminado. Entonces cuando llega un rayo con una longitud de onda muy alta, el valor, el N, importante, entonces N de B en este caso, el N de B será muy bajo, porque aquí va a haber un valor muy grande dividiendo, entonces esto va a bajar. Entonces, ¿qué significa que el N de B sea un valor muy bajo? Que al final el índice de reacción va a ser un valor bajo, por ende el cambio de trayectoria que va a sufrir la luz al momento